Guatevisión presenta. Que era respetar el derecho laboral, en el cual se reconoce el aguinaldo y bono 14 a los diputados. Diputados aprobaron un acuerdo con el que instan a la directiva del Congreso a que les pague sus prestaciones de ley. Puede ser que ella pase en los próximos 30, 40 años de cárcel. Expertos analizan que la extradición de Roxana Valdetti a Estados Unidos avecina un difícil proceso. Se sentía bien estar asesorando y en algún momento dice, bueno, ¿quién nos va a cachar en estas? En otras noticias importantes vamos a hablar de las declaraciones de ECO, que anticipa prueba por casos de corrupción con todos los personajes a los que está implicando. Tenemos más noticias para compartir con todos ustedes y es que los pilotos de diferentes rutas mantienen temor ante las amenazas de extorsiones de pandilleros. Pese a la disminución en la tasa de inflación, precios de los productos de la canasta básica se incrementan. Noticias del mundo, el exdirector del FBI declara ante el Senado las presiones del presidente Trump sobre la investigación de Rusia. Lo acusa de ser un mentiroso. En otros temas, también Donald Trump evitó responder justamente las acusaciones en su contra, uno de los casos que muchos comparan con el famoso Watergate de hace décadas atrás. Hablamos del deporte. El recién ascendido Deportivo Siquinalá confirmó la contratación de más personal. Le presentamos la plantilla. Venezuela clasifica a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, derrotaba a Uruguay. Entre las noticias del mundo del espectáculo destacan diferentes habilidades de Brad Pitt luego de haber aceptado su problema de alcoholismo. Y por supuesto que hablamos de este punto de discusión de la asegurada que se dan los diputados a sus prestaciones, bono 14, aguinaldo, y vamos a contarle la polémica que se generaba en redes sociales por el tema. Además, veremos un emotivo reencuentro entre un niño y su mascota que se encontraba perdida desde hace 8 meses. Esto es Viva la Noticia. Arrancó la mañana y nos da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que nos esté acompañando. Viernes 9 ya. Esta semana se va yendo rápido y el mes de junio también. Bastante, así que hay que aprovechar cada minuto y es justamente por ello que desde tempranito le estamos acompañando. Bueno, lluvias, el común denominador de estos días, por supuesto, y cómo están las temperaturas. Es bueno comentar lo que está pasando en nuestro país. Bueno, ahí tiene usted en pantalla la temperatura actual para que usted pueda, conocerla y ver de qué manera prepararnos este fin de semana. Cielos parcialmente nublados los que tendremos en la mayor parte del territorio nacional. Mucha atención el suroccidente, lluvias dispersas en horas de la tarde. Es lo que está ocurriendo y lo que nos presenta el clima a esta hora de la mañana. Vamos con las noticias y el repaso de algunos temas importantes antes de que salga de casa. Y esto tiene que ver básicamente con el temor que ha generado este hecho que ocurría hace días atrás, con esta bomba que se coloca y esta manera de operar para seguir con el tema de las extorsiones, amenazando al transporte público en el país. Los criminales han indicado de nuevo a los pilotos que lanzarán nuevos artefactos explosivos a los buses, ya que la bomba que explotó recientemente en un bus solo fue el inicio de una masacre. Si hablamos de este bus de la ruta 70, han lanzado amenazas a los pilotos de la ruta que se conduce a la colonia 1 de Julio. Los criminales indicaron de nuevo a los pilotos que lanzarán nuevos artefactos explosivos a los buses, ya que la bomba que explotó recientemente en un bus solo fue el inicio
de una verdadera masacre. Mire usted las imágenes de la situación compleja y delicada que se vive justamente en las calles de Guatemala todos los días. Bueno, ¿qué es lo que dicen los pilotos? Ellos señalan que si no trabajan, los pandilleros actúan en contra de sus familias, por lo que solicitan más seguridad y apoyo en las unidades. Para hoy el servicio urbano será irregular, ya que no están dispuestos a morir en manos de grupos criminales, mismos que les piden hasta 500 quetzales semanales por cada bus. Y vamos a hablar de otro tema. Realmente vamos conociendo más datos de la denuncia presentada justamente por las autoridades de Estados Unidos que avalan el pedido de extradición de Roxana Baldetti. ¿Cuál era el vínculo que tenía este personaje tan cuestionado, uno de los personajes quizás más cuestionados de la realidad política guatemalteca en los últimos años, con el grupo Los Zetas? Bueno, para empezar, Roxana Baldetti recibió dinero y seguridad del cártel mexicano Los Zetas cuando fue candidata del Partido Patriota y posteriormente vicepresidenta electa. Esto es lo que indica la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos. El documento detalla que Baldetti aceptó dinero, estamos hablando de $250,000, regalos de parte de traficantes de droga durante su campaña electoral en busca de la vicepresidencia del país, que lograba con Otto Pérez Molina en la segunda vuelta. Y también señala que Baldetti se reunió en la capital de Guatemala con varios miembros de este grupo, incluyendo un narcotraficante que se volvió colaborador de las autoridades estadounidenses, identificado en el expediente como testigo 1. Atención, este es el que reveló los datos que precisamente tenía Roxana Baldetti con los narcos. Bueno, y ponga atención a estos datos porque sí, entre noviembre del 2011 y enero del 2012, los Zetas entregaron a Baldetti aproximadamente $250,000 como parte del acuerdo al que habían llegado en tiempos de la campaña. Por su parte, Baldetti prometió que como vicepresidenta restringiría las actividades de los cuerpos policiales. ¿Para qué? Bueno, para que ellos pudieran, seguir trabajando y seguir traficando la droga. Quienes contribuyeron a su campaña utilizaran las rutas terrestres, aéreas y marítimas para transportar drogas a través de Guatemala. Fíjense ustedes que esta era la manera entonces, de acuerdo a la denuncia, todo esto hay que investigarlo como corresponde y esto es parte de lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo por esta dura acusación de un tema del que se hablaba, del que se comentaba, del conocimiento que tenía Roxana Baldetti y las personas que seguramente la rodeaban para poder permitir el libre paso de este grupo, justamente para que la droga llegara a México y de México a Estados Unidos o a algunos otros destinos exactamente, ¿no? Bueno, pero la incógnita llega más allá. ¿Era este el único grupo de narcotraficantes que tenía algún pacto con Roxana Baldetti? Y esa es la pregunta del día. Bueno, obviamente se abre una caja de Pandora en relación al tema de la relación de Baldetti y del gobierno con el narco. Y ahí está la pregunta del día. Bueno, además de los Zetas, ¿cree que Roxana Baldetti podría estar ligada a otro grupo de narcotraficantes? Y tiene las dos opciones, sí o no. Hashtag BLN Baldetti Zetas. Participe y díganos a través de nuestras redes sociales sus comentarios. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Pues inmediatamente ponemos allí la pregunta y se le sigue complicando el panorama a Roxana Baldetti. Y nosotros, bueno, en la capacidad de asombro que nunca termina, ¿verdad? De sorprendernos de que no habrá algo más. Y sin embargo siguen surgiendo cosas y pueden surgir muchas más. Bastante alarmantes, entonces veremos cuáles son los otros hechos que acompañan esta solicitud de extradición. Bueno, y hablando de capacidad de asombro, obviamente no dudamos que esto también genera el asombro de muchos, porque sí, nuestros diputados se aseguraron después de una jornada con el apoyo, fíjese usted, ahora sí, de casi de su totalidad. Estuvieron allí presentes, votaron, puntuales, aprobaron un acuerdo con el que instan a la directiva del Congreso a que les pague sus prestaciones de ley. Bueno, fíjese usted, la iniciativa surgió luego de una reunión a puerta cerrada que tuvieron los congresistas en la que concentraron una estrategia. En el acuerdo, los diputados exigen a la directiva que se respete su derecho de recibir las prestaciones, así como dietas, gastos de representación, bonificación anual, además de remuneraciones. Bueno, durante la aprobación del acuerdo, varios diputados se quitaron la corbata en señal de unificación. Ahí sí son todos, funcionan bien, colaboradores, sí. Ahí están todos listos, ¿verdad? Llegan puntuales, sí. Ahí no hay acuerdo que valga, sino es el acuerdo general de todos, ¿no? Incluso en sus declaraciones, uno de ellos aseguraba que actúan como un gremio sin colores ni partidos. Es que es tan bueno el trabajo que realizan, excelente. Es tan excelente el trabajo que realizan que cómo se les va a negar el pago de sus prestaciones de ley como corresponde, ¿verdad? Bueno, fíjese usted que el acuerdo fue elaborado durante un receso de más de una hora y se fundamenta en la ley orgánica del Congreso y en la Constitución.
Ahí está, los diputados aprobaron en su totalidad, ahí vemos, miren, quitándose las corbatas. Un equipo. Dios mío, digo, pero Trabajan es en que pro. ahí está, esos son proactivos, son Muy proactivos, proactivos, ¿verdad? sí. El Podemos grupo ver la de diputados eficiencia. proactivo, Sí. efectivamente. Ojalá si funcionara, digo, no está mal que lo hayan hecho, si es algo que está dentro del paquete de cosas que deben aprobar. El marco de Pero ley, ¿por qué claro. todas las cosas que son realmente importantes para el país? Temas que realmente merecen discusión. Hablamos de la reforma a la Constitución y muchísimos otros puntos que están ligados a temas de seguridad y de leyes que están estancadas por años Sí, y que son absolutamente necesarias y reclamadas, no muestran la misma actitud, ¿verdad? Esa es la pregunta de todos los guatemaltecos y creo que, bueno, es importante que como sociedad también pongamos ese tipo de presión a uno de los organismos más importantes y fundamentales en Guatemala. Y vamos a dar una vuelta de página porque realmente se ha puesto tensa y complicada la situación para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y esto por qué? Por una dura acusación que revela una persona que, debemos decir, es muy respetada dentro del gobierno de Estados Unidos porque fue nada más ni nada menos que el exdirector del FBI. Estamos hablando de James Comey, quien acusó ayer al gobierno de Donald Trump de mentiras y difamación en un testimonio exclusivo para la Casa Blanca sobre la supuesta injerencia rusa en la elección del 2016. Prácticamente le dijo mentiroso a Donald Trump. Comey compareció casi 3 horas ante la Comisión de Inteligencia en el Senado, reafirmaba que Donald Trump le pidió que dejara en paz a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien estaba en la mira de la investigación. Comey dijo estar seguro de que Rusia ejerció injerencia en las elecciones al invadir los sistemas informáticos del Comité Nacional del Partido Demócrata, pero que no poseía información suficiente para afirmar que el resultado de los comicios podría haber sido manipulado. A pesar de que todas las encuestas le daban el triunfo a Hillary Clinton, empiezan a surgir sospechas de cómo entonces Trump llega al poder. Bueno, y tenemos declaraciones, información importante, porque él dentro de las mismas admitía de todas formas que Trump nunca le pidió que interrumpiera el proceso. Las declaraciones del exdirector han provocado un verdadero terremoto político en Washington, al punto que el caso ya se ha transformado, mejor dicho, en un episodio de consecuencias imprevisibles para el futuro del gobierno de Donald Trump. Se habla de un posible juicio político en contra del mandatario estadounidense. Y hablando de presidentes y de situaciones complejas y delicadas, ¿podría anularse la elección en la que ganaba Dilma Rousseff y su candidato de fórmula, hoy el actual presidente de Brasil, si los jueces toman una decisión y hacen caso a las acusaciones que pesan en su contra? Esta es la jornada entonces en la que se vive este tercer día de juicios y con la expectativa de que los jueces empiecen a emitir sus votos en un juicio que podría anular completamente este mandato. El Tribunal Superior Electoral debe determinar si invalida la elección del 2014 que culminó con la reelección de la fórmula Dilma Rousseff Temer por abusos de poder y también financiación ilegal de la campaña. Las jornadas iniciales mostraron diferencias entre los jueces, quienes no lograron pasar con la discusión por cuestiones que deben todavía analizarse. La decisión estaba prevista para el jueves, pero el proceso que comenzó ante el impeachment a Rousseff podría alargarse varios días o suspenderse si algún magistrado lo pide. Esta es la situación que se está viviendo en Brasil. 5 de la mañana con 58 minutos, no podemos perder tiempo, hay muchos temas que abordar este viernes con las noticias. Nos vamos a las calles y la historia del día. Y es por eso que le damos la bienvenida a Alberto Cardona, que ya está listo para contarnos todo lo que está pasando en las calles. Adelante, Alberto. Ricardo, Vero, muy buenos días. Esta tarde se tiene previsto que los vecinos de la colonia El Maestro en la zona 15 de nuevo realicen una protesta pacífica en contra de la decisión de Bienestar Social de colocar a algunos niños, algunas casas hogar en dicha colonia en la zona 15, lo que ha generado durante esta semana pues una serie de conflictos internos dentro de los menores, donde los cuerpos de socorro pues han tenido que atender a 2 niños que han resultado golpeados a consecuencia de los enfrentamientos que se registran en estas casas hogar que fueron ubicadas en la zona 15 y ha generado por parte de los vecinos una serie de molestias. Se han presentado las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos y también las autoridades policíacas. Acá les presentamos parte de la molestia de los vecinos, qué tipo de acciones legales son las que estarán presentando durante las últimas horas.
Los vecinos de la colonia El Maestro en la zona 15 expresaron su malestar ante las autoridades de bienestar social, quienes no han dado la cara luego de la ubicación de varios niños en 2 casas de la colonia. Los vecinos han sido claros, ya no quieren más las casas hogar que funcionen por el peligro que es latente a nuevos hechos violentos que se pudieran registrar como los de esta semana, donde han resultado heridos algunos menores que se han enfrentado entre sí. Los vecinos de la tercera edad detallan que a diario ellos están siendo víctimas de robos por familiares que visitan a los menores. Los propietarios de las casas de la colonia El Maestro también comentaron que han tenido que realizar gastos innecesarios para reforzar sus viviendas con sistemas de videovigilancia. Para el vecindario, el gobierno nunca les consultó como vecinos si estaban de acuerdo en que se alquilaran las 2 casas para hogares de menores. Algunos de los afectados resaltaron que estas casas, la Secretaría de Bienestar Social paga por arrendamiento cada mes 18,000 quetzales por cada casa. El valor de alquiler en la colonia El Maestro en la zona 15 es de 6,000 quetzales. No, qué complejo el tema, porque ahorita son los vecinos, o sea, la violencia se manifiesta de tantas maneras, Alberto, y la gente trata de buscar alternativas, pero es complicado cuando no hay seguridad. Así es, Ricardo, los propios vecinos pues ayer han comentado que han gastado en el reforzamiento de sus viviendas hasta 15,000 quetzales, 20,000 quetzales en la colocación pues de algunas cámaras de videovigilancia. También han tenido que colocar doble tipo de portones o reforzar sus portones en las puertas debido pues que han afirmado que se ha incrementado la violencia, la inseguridad en el sector de la colonia El Maestro. Están siendo víctimas pues de una serie de asaltos. Ellos afirman y confirman que las personas que han realizado pues estos hechos delincuenciales son los familiares de los niños de estas 2 casas hogar que fueron ubicadas en la zona 15. Han dado de plazo al gobierno de la República 1 semana para que los niños pues sean retirados hacia otras casas hogar. Los propios vecinos han afirmado que estas casas hogar no llenan los requisitos necesarios para ubicar a los menores de edad. En otro tema, Ricardo, en lo que tiene que ver con el tráfico vehicular, les podemos comentar que hace pocos momentos bomberos municipales nos están reportando que se ha registrado un accidente de tránsito frente al Parque Eric Barrondo, acá en el sector de la zona 7. Las unidades ya se trasladan al sector. Las autoridades municipales pues nos están reportando que debido a este accidente de tránsito que acaba de suceder aproximadamente hace 3 minutos, ya se está registrando congestionamiento vehicular, principalmente de los vecinos que se están retirando de las colonias aledañas al Parque Eric Barrondo. Recomendación necesaria, mucha precaución, ya que se ha registrado un accidente de tránsito frente al Parque Eric Barrondo. Y también se nos comenta por parte de las fuerzas de seguridad, elementos de la Policía Nacional Civil. Escuchen ustedes, acaban de capturar a una persona que se ha identificado como Luis Antonio Tecún, de 19 años de edad. Esta persona pues vestía un uniforme de color azul casi similar al de la Policía Nacional Civil. Exigía a las personas para no ser, pues según lo que informaban por parte de las fuerzas de seguridad, capturadas 100 quetzales. Esta persona fue capturada hace pocos momentos por las autoridades policíacas y es trasladado hacia la torre de tribunales. En una fotografía que nos está enviando la Policía Nacional Civil se puede observar claramente cómo este hombre de 19 años pues viste un uniforme similar al de la Policía Nacional Civil. También tome mucha precaución, tiene que tener mucha precaución porque se nos está comentando también
que debido a la serie de extorsiones que realizan en los pandilleros, esta mañana los pilotos de la Ruta 25 estarán realizando una protesta que se estará movilizando desde el sector de la Calzada San Juan, afectando el sector de la zona 11. Los pilotos se estarán trasladando frente al Ministerio de Gobernación en el centro histórico, donde estarán solicitando una reunión de urgencia con el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para que le siga brindando el apoyo necesario para poder controlar y capturar a los integrantes del barrio 18 que siguen operando en la colonia 1 de Julio, y también han realizado una serie de llamadas durante las últimas 72 horas que tienen que pagar sí o sí el tema de las extorsiones. Esto es parte de lo que se está registrando a esta hora de la mañana. Imágenes de Salvador López con esta información. Vero, Ricardo, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, atención, si hoy vamos a circular, va a ser un viernes con bastante movimiento en las calles guatemaltecas. Pero nosotros le vamos a estar informando de cómo se encuentra el congestionamiento en las principales vías de Guatemala. Y tenemos que seguir hablando de usted. Así es, el clima es noticia, las lluvias, el granizo, los vientos, lo que está pasando en el país en definitiva. Lorraine Quinto, muy buenos días. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo con Hola, el clima. Buenos días, ¿Cómo está? compañeros. Muy bien, llegando ya al final de la semana Gracias a laboral. Dios. Gracias a Dios, con mucha lluvia. Prepárense, Sí. esa es la recomendación que le damos para el resto de esta jornada. 17 grados nuevamente es la temperatura con la que amanece la ciudad capital. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas como a lo largo de estas últimas 2 semanas, con un 90%. Tenemos un sistema de baja presión o una onda del este que se encuentra afectando directamente el territorio nacional con bastante nubosidad y humedad. Por lo tanto, se incrementan las posibilidades de lluvia en todo el territorio nacional, en cada uno de los departamentos, con tormentas locales. Vemos entonces que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 30 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos. Y más información con respecto a la fase lunar para el resto de esta jornada. Vamos a cambiar de pantalla entonces para conocer un poquito más acerca de esta información. Para hoy tenemos una luna llena con un 99% de iluminación. Y la recomendación del día también, compañeros. ¿Qué hacemos hoy? A ver, recomienden. Recomendación para todo el territorio Alerta. nacional. Alerta, fuertes lluvias, granizo, Estar actividad preparados. eléctrica estará afectando el territorio guatemalteco durante el resto de este fin de semana. Las lluvias podrían incrementarse llegando hasta un 50 y 100 milímetros de lluvia. Por lo tanto, pues esperan crecidas de ríos, de lagos y lahares también. Muchas gracias, vamos a estar preparados. Lorraine, Gracias. muy amable con la información. Bueno, y hablando de lluvias, tenemos una noticia ahora que queremos compartir con ustedes y tiene que ver justamente con las temperaturas en el país. Y sí, es que autoridades del INSIBUMI han dado a conocer el ingreso de una onda del este que va a generar fuertes lluvias acompañadas de vientos y tormentas eléctricas. Estas van a durar 2 días. Se ha señalado que este fenómeno va a afectar principalmente a regiones del Pacífico, oriente y norte del país. El director del INSIBUMI ha indicado que hay cierta preocupación por la caída de lluvias debido a los suelos que ya presentan 95% de saturación de agua, especialmente en la franja transversal del norte. Autoridades de la Conred hacen un llamado a mantenerse en alerta, sobre todo en áreas donde se corre el riesgo de deslaves y las crecidas de los ríos. Lo que ocurre con el clima, que también es noticia esta mañana. Bueno, y tenemos que seguir hablando de la realidad nacional y ya tenemos lista Prensa Libre. Vamos a verla. Prensa Libre presenta. ¿Qué nos trae Prensa Libre esta mañana? Miren, fuerte la portada de hoy, está vinculada a Roxana Valdetti, no era la R, era la Z, porque habla justamente de esto, como usted lo está leyendo. Miren, una portada donde ocupa todo el espacio. Aunque juró proteger y defender la Constitución, la vicepresidenta Roxana Valdetti usó al Estado para proteger las actividades del cartel de narco, los Zetas. Esto es lo que trae la información hoy de Prensa Libre en su portada. Y rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre para analizar cada una de las noticias, y es con una internacional, hablando de la situación que se está viviendo en Estados Unidos y estas fuertes declaraciones del ex jefe del FBI que empujan la ya problemática presidencia de Donald Trump a un posible juicio político. Comey acusa de mentiroso al presidente estadounidense. Pasaron los meses, se estableció una verdadera polémica por el caso Hogar Seguro y persisten las dudas de cómo están los niños que fueron trasladados. Informe de PDH refleja que los niños y jóvenes trasladados siguen en situación de riesgo. Estamos hablando de Hogar Seguro, el mismo modelo que al parecer no varía mucho.
Seguimos avanzando en el interior de Prensa Libre, damos vuelta de página y nos encontramos con otra noticia para abordar un poco más a profundidad el tema de Roxana Valdetti y la situación con los Zetas. Sí, ella utilizó al Estado en favor de esta banda criminal. Investigación realizada por Estados Unidos precisa que utilizó la fuerza pública para ayudar a este grupo y facilitarle el trasiego de droga. Las noticias a esta hora de la mañana, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Tenemos que ir rápido porque hay mucho contenido y queremos que usted, antes de salir de casa durante su primer desayuno, bueno, porque algunos desayunan 2 o 3 veces al día, sí, por eso lo digo, vamos con las noticias internacionales. Y ya está lista Crista García para compartir con nosotros información. Crista, ¿cómo estás? Hola Buenos Crista, días. feliz viernes, ¿cómo estás? Feliz viernes, compañeros, al fin llegamos al Sí, viernes. Muy contenta sí. y sobre todo es una forma express de compartir la información con las personas. Vamos de inmediato con los titulares de las portadas del mundo. Estados Unidos es nuestra primer portada y está ya en su pantalla. The Wall Street Journal de esta mañana habla sin duda alguna de este caso que está creando mucha polémica. Es el exdirector del FBI, Comey, que dice que siente lo de Trump. Obviamente se refiere a diversos problemas que ha tenido con él y la investigación final que se le realizaba. Entre otros titulares se destaca el Reino Unido y los votos que ofrecen un golpe impresionante a la primer ministra Theresa May. Vamos entonces a compartir otras portadas y otra información del mundo. Nos vamos hasta Argentina. La Nación esta mañana hablan de la inflación que se desaceleró en mayo y estiman que va a terminar el año en 21%. Esto hablan de los precios que subieron 13% menos de lo que preveía el gobierno y también los analistas privados acumulan un 10.5% desde el mes de diciembre. Y en 2017 dicen sería la mitad de ese costo. También hablan de lo que sucede con el apoyo de Angela Merkel en las reformas de Macri. Allí destacan toda la información que también vamos a estar repasando en las noticias del mundo. Y una portada más, la portada centroamericana. Nos vamos a Honduras ahora. En la pantalla hablan de los fondos para elecciones de noviembre. Se debe documentar a 15 millones de ciudadanos, pero el Registro Nacional de las Personas solo tiene recursos para tramitar identidades de 500,000. Allí está destacando este caso importante y también hablan de violencia a los pandilleros detrás de la muerte de los jóvenes contactados por el FB. O sea, el Facebook. Así que allí tienen las noticias también que estaremos compartiendo. Son las 6:11, los titulares del mundo. Gracias, Crista. Lo que está ocurriendo esta mañana en los principales países del mundo con los títulos de estos matutinos. Pero damos vuelta a página. Hay que volver a las calles. Julio de León se encuentra listo para compartir con nosotros información de lo que está sucediendo a las 6:11. Y vamos contigo, Julio. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días. Feliz viernes, ya 6:10 de la mañana y tenemos que actualizar alguna información acerca del tránsito vehicular. Y es que sí, en las calles de la ciudad capital, bueno, tenemos mucha mayor circulación este día. Ponga usted atención, por favor, porque estamos en la calzada Roosevelt, punto donde desemboca la ruta interamericana. Y ahí vamos a presentar la primera imagen, porque en el kilómetro 16.2 de esta ruta interamericana hubo una colisión donde un motorista quedó lesionado. Eso es parte de las situaciones que suceden en carretera. Y si usted sale este fin de semana en carreteras del interior, por favor tenga muchísima precaución con ese aspecto. Pero luego continuamos en esta misma ruta y sobre la calzada Roosevelt tenemos otras imágenes a la altura de la 35 avenida de zona 11 de un tráiler que, bueno, en realidad es el vehículo que se empotra detrás de este tráiler. El conductor se reporta como ebrio según la Policía Nacional Civil. Esto es a la altura de la 35 avenida de la zona 11. Así que por favor, mucha precaución también en ese sector y por qué no adelantar un poco a reconocer que es fin de semana y que por ahí también este tipo de situaciones, aunque no lo deseemos, pueden suceder. Por favor, manténgase usted muy precavido. El derrumbe que tenemos también es el reporte a la altura del kilómetro 113.5 en Cerro Lec, Sololá. Provial reporta que se dirige a este mismo lugar porque debido a las fuertes lluvias el derrumbe únicamente deja el paso peatonal. A esta hora de la mañana pues ya se está trabajando en el punto, pero si usted pasa por este sector pues también tenga mucha precaución porque es una de las partes de nuestras carreteras que necesita trabajo de parte de las autoridades para poderlo habilitar nuevamente. Esta es la información que tenemos para ustedes, algunas alertas viales que hay que tomar en cuenta, pero sabe que también queremos tomar en cuenta la ley de tránsito de nuestro país, de nuestra ciudad, para podernos manejar con mucha mayor precaución y respetar por ahí un poco más el derecho de vía de todos los usuarios, no solamente el nuestro. Y la pregunta que ponemos en pantalla es la siguiente:
quién es el responsable de cualquier daño que usted pueda llegar a tener debido a alguna obra pública. Me refiero a la construcción de una pasarela, al mantenimiento de alguna carretera, al mantenimiento de una banqueta, que usted se tropiece con alguna obra pública que esté en la vía pública y usted llega a lesionarse o algún conocido. ¿Quién es el responsable directamente? Lo respondemos en la siguiente trivia. Por ahora vamos de vuelta al estudio deseándoles a todos un excelente viernes. Muchas gracias. Juan Mario. Bueno, la información desde las calles, por supuesto, con nuestros compañeros. Lo que está pasando, ya vamos a hablar con Alberto Cardona. Eso será más adelante, pero a las 6:14 tenemos que arrancar con nuestras noticias nacionales. Y comenzamos hablando, por supuesto, de la situación en el Congreso de la República. Esta vez sí llegaron todos, Ahora efectivamente, sí llegaron todos, sí. porque era un tema cuestionado y generó muchas reacciones en redes sociales. Les vamos a contar, para empezar, que los diputados del Congreso de la República se unieron en la sesión plenaria para defender el pago complemento de su aguinaldo y de su bono 14. Con ello lo van a lograr porque de esta manera se protegen del reparo de la Contraloría General de Cuentas y de esta manera los diputados, y en un acto poco usual, algunos se quitaron las corbatas, decimos somos un mismo bloque, estamos todos unidos, tenemos que defender nuestros salarios. Pocas veces los diputados se unen para aprobar un tema en específico, pero hoy los colores partidarios y las ideologías no importaron. Todos se unieron para aprobar el Acuerdo 18-2017 y así proteger el pago completo de aguinaldo y bono 14 que reciben cada año. Según el informe de la Contraloría, los diputados recibieron más dinero del que les correspondía durante 2016 a través de estas prestaciones, porque se pagó sobre su salario total de 29.000 quetzales y no sobre el base de 9.000. Para no tener que devolver el dinero y para evitar futuros reparos, los diputados acordaron aprobar este proyecto de acuerdo y así tener un respaldo legal. La manera en que se aprobó generó duda, debido a que por más de una hora la sesión plenaria quedó suspendida. Los jefes de bloque se reunieron en el centro del hemiciclo, pero no decían nada. Minutos después, el diputado Estuardo Galdames presentó una moción para alterar el orden del día y conocer un proyecto de acuerdo. Los diputados votaron a favor de ese procedimiento, a pesar que no se leyó de qué se trataba el acuerdo. Los diputados no se tardaron mucho en dar su voto a favor y fue allí cuando se leyó en el pleno que buscaba el acuerdo. Durante la votación, varios diputados se quitaron las corbatas como muestra que era una decisión del pleno y no de partidos políticos. Además, celebraron cuando, por mayoría, el acuerdo se aprobó. El resultado de la votación es el siguiente: 115 votos a favor, 2 votos en contra, 41 ausentes. Por lo tanto, queda aprobado el acuerdo. A este acuerdo le corresponde el número 18 del 2017. El acuerdo conmina a las juntas directivas o comisiones permanentes a pagar a los diputados la remuneración y demás prestaciones legales correspondientes. En las últimas líneas se lee "y todos los demás derechos y prestaciones que la Constitución política y demás leyes reconocen", lo que daría a interpretaciones como si ahora los diputados tendrían derecho a ser indemnizados. Bueno, y vamos a esta hora a seguir hablando del tema porque, como decíamos recién, de una manera casi inusual, los diputados decían, nos vamos a unir, vamos a votar, vamos a defender nuestras prestaciones a como de lugar, ¿verdad? Somos un equipo, eso era lo que decían, no hay colores, no hay partidos. De esta manera, diputados defendieron el acuerdo aprobado y aseguraron que el pago completo del aguinaldo y bono 14 era un derecho adquirido. Esto era lo que daban a conocer ellos en los pasillos del Congreso. Escúchelos ustedes. No hay que devolver nada porque no hay ninguna orden judicial que plantee que hay que devolver algo, ¿verdad? Y tampoco hay un juicio de cuentas en ese marco, ni tampoco es un blindaje, simple y sencillamente que se cumpla con lo que establece la ley. Si a alguien no le gusta la ley, lo que tiene que hacer es recurrir a la instancia correspondiente para que dicha ley sea impugnada o haya algún amparo a favor de quien no le guste la ley. ¿Por qué motivo? ¿Es una forma de garantizarse ustedes el pago del bono y el aguinaldo? No, porque hay controversias legales en el tema, y entonces para asegurarnos y que la Junta Directiva tenga respaldo de todos los diputados para hacer los pagos correspondientes. La verdad que era respetar el derecho laboral en el cual se reconoce el aguinaldo y bono 14 a los diputados, y como una acción eminentemente de diputados como tales y no partidaria, se optó por quitarse la corbata como una seña de unidad de todos los diputados en la defensa de los derechos laborales que nos pertenecen. Esto fue una decisión donde el Pleno está instruyendo a la Junta Directiva o a la Comisión Permanente en este momento que estamos en receso parlamentario
para que nosotros procedamos a hacer el pago de las prestaciones correspondientes de acuerdo como lo establece la ley. ¿Esto es por el reparo de la Contraloría? Esto es basándonos en lo que establece la ley orgánica del Congreso. Saludamos esta mañana a Renzo Rosal. Renzo, buen día. Comenzamos entonces con el análisis de quienes siempre nos acompañan. ¿Cómo estás, Renzo? Viva la noticia. ¿Cómo tomamos o cómo vemos cuando decíamos hay tantos temas y hemos visto la discusión y no hay que hacer mucha historia? Lo ocurrió en estos primeros 6 meses del año, con los diputados que han decidido defender así, pero como una unidad, ¿verdad? Como bloque único, sus prestaciones. Bueno, muy buenos días. Buen día. Evidentemente esta es una acción de blindaje de los diputados ante, en principio, el informe que presentó recientemente la Contraloría de Cuentas, que pone contra las cuerdas a miembros de juntas directivas recién pasadas y inclusive les conmina, digamos, en buena medida la devolución de más de 6 millones de quetzales. Ante ello, naturalmente, ante la debilidad de la estructura de partidos políticos, los diputados, dejando al lado sus aparentes divisiones en otros temas, cierran filas y el 73% de los 158 deciden, digamos, dar un paso en términos de defender lo que para ellos es vital, que son sus prebendas, sus beneficios de orden económico. Está claro que eso es lo que los identifica a ellos en el Congreso y para nada el sentido de la representatividad, de la representación política que ellos tienen, por lo menos desde el punto de vista legal, como Congreso de la República. Deja claro también que al final de cuentas lo que les interesa, insisto, es el tema de la prestación de los derechos laborales, olvidando que esos derechos tienen sentido en el servicio público cuando existe una contraprestación, es decir, cuando existe un trabajo que puede ser un indicador medible que pueda contrastarse respecto al tema de los ingresos. En este caso, evidentemente, esta legislatura y este año en particular ha sido de una total ineficiencia, una opacidad en el trabajo legislativo que no justifica inclusive los mismos ingresos que están devengando, menos estas acciones casi que diría yo arbitrarias y de reto a la ciudadanía, porque poco le importa a los diputados lo que piensan los ciudadanos, los niveles seguramente de oposición, de cuestionamiento que esta medida ya está desencadenando en diversos espacios ciudadanos, pero eso no les importa a los diputados y por el contrario ellos, insisto, están unificándose e inclusive dejando por un lado a sus partidos para poder salir al final de cuentas en defensa de un aparente derecho, pero que, insisto, en este caso no se justifica. Indudablemente hay un mensaje claro ahí, como tú bien dices, Renzo, gracias por recibir nuestra llamada. Es un poco la opinión que todo el mundo está teniendo en relación a este tema. Renzo Rosal comentaba justamente sobre esta decisión. Queda protegido entonces el aguinaldo, prestaciones, bono 14 para los diputados. Y ayer de esta manera inusual en bloque decidían entonces votar. Bueno, se quitaban la corbata, decíamos, somos uno. Digo, trabajan insistimos, es un tema y lo deben abordar y están en su derecho a hacerlo. El punto es un comparativo de cómo reaccionan, de cómo se comportan, de cómo avanzan en esos temas que son fundamentales, de cómo se preparan para discutir y para defender sus posturas dentro del hemiciclo y cuando ocurren este tipo de cosas decimos, bueno, para unas sí y para otras no. Con la ¿Cómo simple está el tema allí, afluencia, verdad? con la simple asistencia de pues cada uno de estos integrantes del Congreso de la República podemos ver realmente el desinterés que ante lo que los temas del hace Estado. es generar más anticuerpos de la sociedad, sí. O sea, es uno de los organismos con menos credibilidad dentro del sistema político del país y lo que hace es generar, insistimos, más anticuerpo y más rechazo de la sociedad guatemalteca. Pero hablamos de otro tema, hablando de rechazos y de personajes cuestionados. Hablamos de la solicitud formal que hacía entonces Estados Unidos a Guatemala de la extradición de Roxana Valdetti. Y es que se empiezan a conocer algunos detalles también muy interesantes en relación a la denuncia y a la relación que podría haber tenido Roxana Valdetti con los Zetas. Importante tema para compartir con todos ustedes y tenemos información para compartir porque el Ministerio Público hizo la entrega formal entonces a los tribunales de justicia la solicitud de extradición de la exvicepresidenta Roxana Valdetti a Estados Unidos. Tenemos información porque las autoridades norteamericanas han solicitado a Valdetti por vínculos con el narcotráfico y hay detalles que usted debe conocer. La formal extradición de la exvicepresidenta Roxana Valdetti está en la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Estados Unidos la reclama para enfrentar la justicia por su vínculo con el narcotráfico.
El fiscal Donato García fue quien llevó el expediente del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia. En la subsecretaría fue recibido el expediente como consta la firma de recibido en la copia. También pide que se decomise de toda propiedad en posesión de Baldetti. La Corte debe asignar un tribunal y analizar el expediente. Y en el transcurso de 15 días, en audiencia, Baldetti conocerá sobre su extradición. La decisión de aceptar la extradición es solo de Baldetti, dijo su abogado defensor Fernando Guerra, aunque él recomienda aceptarla por las garantías legales estadounidenses. Vamos a respetar el proceso de extradición. Tengo que aclarar que hasta ahora no he visto ningún documento oficialmente, por lo cual no puedo establecer qué es lo que dice en sí, pero independientemente hay que respetar el proceso. Para que la extradición se haga efectiva, debe enfrentar todos los casos que hay en su contra en el país, según el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos. Bueno, un tema complicado, habrá que ver qué procede con la extradición. Como decíamos, tiene muchos procesos pendientes abiertos en Guatemala, 4 específicos que ahora son investigados, pero la acusación realmente es seria, ¿eh? Y tenemos que conocer realmente cuáles serían los panoramas a partir de este momento, además del procedimiento para una posible extradición. Efectivamente, porque el proceso de extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de Estados Unidos tiene al menos 3 caminos. Así lo estima un abogado experto en el tema que visualiza que se avecina un difícil proceso. Largo camino por recorrer le queda a Roxana Baldetti rumbo a la extradición. La ex vicepresidenta señalada de corrupción en Guatemala y de narcotráfico en Estados Unidos tiene por lo menos 3 caminos, opina un experto en este tipo de casos. Solo tiene 2, 3 caminos. Depende del que ella decida, tome. Pueden ser que ella pase en los próximos 30, 40 años de cárcel, en la cárcel, o puede o que oficialmente solamente esté 10, 15 años. Otro procedimiento es que vía acuerdo gubernativo el presidente Jimmy Morales autorice la extradición para enviar a Baldetti ante la justicia estadounidense. Cuando la persona no se allana o no acepta su extradición. El camino más corto es si Baldetti opta por la extradición, lo cual podría durar hasta 4 meses. Si ella no acepta su extradición, en este caso ella tendría que ir a debate con los 3 casos que tiene actualmente. Han existido casos que, pese a tener procesos pendientes con la justicia, han sido extraditados por decisión del tribunal. Yo sí le veo a ella un camino muy, muy difícil por venir. Bueno, es que hay muchos puntos que allí se desprenden. Se dice que habría recibido $250,000 durante la campaña, que le habrían ofrecido seguridad, sobre todo en aquellos actos políticos tan masivos, meses antes de que se convirtiera en vicepresidenta del país. Regalos y un montón de cosas, además de la relación o de las reuniones que habría mantenido Baldetti con las cabecillas de este cartel. Tenemos que adentrarnos un poquito más y conocer más a profundidad esta relación que sostenía Roxana Baldetti según Estados Unidos, que sí está acusando a nuestra ex vicepresidenta de haber recibido de manos de los Zetas dineros y regalos, tal y como se lo estamos comentando. Según los señalamientos, estos premios, se daban a cambio de un apoyo para el narcotráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. La acusación formal se encuentra ya en el organismo judicial y la misma guarda el relato de un testigo que narra cómo la ex vicepresidenta Roxana Baldetti operó de la mano del sanguinario cartel del narcotráfico, los Zetas. El expediente fue obtenido y publicado por Diario Digital y según la persona que es identificada como Testigo 1 y que pertenece a los Zetas, durante la campaña electoral de 2011, Baldetti recibió dinero y regalos por parte de narcotraficantes bajo la promesa de que al llegar al poder les facilitaría el tráfico de cocaína hacia México. La colaboración de Baldetti hacia los Zetas se habría dado en 2 sentidos. Por un lado, Baldetti prometió que restringiría las operaciones policiales en contra de aquellos que colaboraron en su campaña, de tal manera que les facilitaría las rutas terrestres, marítimas y aéreas para el tráfico de cocaína hacia México, misma que posteriormente sería enviada a Estados Unidos. Por el otro, el testigo narra que la ex vicepresidenta los ayudó eliminando a sus rivales. Es así como en 2012, Baldetti le comenta que un traficante rival de un cartel mexicano que opera en Guatemala tenía orden de captura vigente.
Poco después, la captura se hizo efectiva. La acusación contra Roxana Valdetti detalla que sostuvo múltiples reuniones con integrantes del cartel mencionado y que entre noviembre de 2010 y enero de 2012, los Zetas le proporcionaron seguridad privada a la exfuncionaria. Entre noviembre de 2011 y enero de 2012, el testigo 1 pagó más de $250,000 en monedas de Estados Unidos a Valdetti Elías como parte de su acuerdo. Todo esto se encuentra contenido en las 7 páginas que forman parte del caso 1-17CR00038 del Distrito Sur de Columbia, con el cual se hace la solicitud formal de extradición de Roxana Valdetti. La exfuncionaria es acusada de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. Bueno, es así como se daba entonces estas declaraciones. Y yo creo que es importante también mencionar a este personaje que destapaba todas estas redes de corrupción. En Estados Unidos esta denuncia, Sí, pero aquí en Guatemala sí. sigue ECO revelando distintas cosas porque Salvador González alias ECO continúa declarando en anticipo de prueba por casos de corrupción donde se había involucrado exfuncionarios del Partido Patriota, específicamente donde pertenecía Roxana Valdetti. ECO fue interrogado por la defensa del auditor Mario Contreras, con quien trabajaba las estrategias para el ex binomio presidencial Valdetti-Otto Pérez Molina. Sus defensores, al igual que la mayoría de abogados, presentaron su protesta antes de interrogarlo. Mario Contreras fue parte de su equipo de trabajo y el cuestionamiento de su defensa evidenció cómo asesoró en el lavado de dinero a través de las sociedades del Grupo Estrella. Asumí que iba a entrar de una manera donde mis capacidades profesionales iban a interesar en el sentido de ver planes de negocio y paré viendo cómo hacer para lavar un poco de dinero o mucho dinero a través de las sociedades anónimas que ya he mencionado. En 3 ocasiones verbalmente presentó su renuncia ante Juan Carlos Monzón, pero no fue aceptada y da cuenta de las razones. Uno, ya en la bicicleta, si dejaba de pedalear, yo me caía y por lo tanto decidí continuar. Se sentía bien estar asesorando al señor presidente de la República y a la señora vicepresidente de la República y en algún momento dice, bueno, ¿quién nos va a cachar en estas? Las facturas de los honorarios de ECO no fueron personales, tampoco pagó el IVA ni el ISR por los $10,000 que recibía mensualmente. Durante el interrogatorio, los ánimos se caldearon por una objeción. Señor juez, únicamente ella le está preguntando las 5 que usted dijo. Ella le tiene que hacer preguntas en relación a lo que él conoce o si lo conoce, pero dice las que el juez dijo, pero sí, aquí no están. Sí, ella tiene que interrogar en relación a lo que él ha indicado, señor juez. Señor juez, al momento de que estoy utilizando, sí, desgraciadamente no lo hizo desde un inicio, no lo objetó, sino que únicamente manifestó en cuanto a la pregunta que había realizado. Recordamos la pregunta entonces antes de la pausa para que usted pueda también dar su opinión en relación a este tema, comentar lo que quiera en redes sociales, aquí simplemente votar. Esta es la pregunta que hacíamos hoy. Bueno, además de los Zetas, ¿cree que Roxana Valdetti podría estar ligada a otros grupos de narcotraficantes? Y vemos ya prácticamente en su mayoría, un 95% de los guatemaltecos que han votado dicen que sí, versus el 5% que opina lo contrario. Ahí está entonces esta pregunta que está en el aire y antes de la pausa, Dalia Santos, anticipo nada más porque luego vamos a volver con el repaso completo de lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas, pero lo más relevante, Dalia, de lo que hoy está ocurriendo. Buenos días, Dalia. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo te va? Feliz viernes. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Vamos a dar un anticipo de lo más relevante en el tránsito vehicular en la jurisdicción de Villanueva y vemos que este vehículo, pues lamentablemente fue colisionado por un vehículo de transporte colectivo en el ascenso de la Villalobos hacia el Senma. El conductor desciende para poder discutir con el piloto del bus y deja las llaves dentro del vehículo, por lo cual está generando fuerte impacto en el tránsito vehicular, así que en este momento pues está coordinando una grúa para que pueda retirar este vehículo que lamentablemente pues el conductor dejó las llaves dentro. Esto es relevante en el tránsito porque es una cuestión que no es muy usual y definitivamente viene a generar esas complicaciones, así que cuando regresemos de la pausa, por supuesto, les tendré el reporte completo del tránsito vehicular en la jurisdicción de Villanueva, así que esté pendiente de Viva la Noticia. Antes vamos con esa información, Dalia, muchísimas gracias. Y ahora vean ustedes estas imágenes. Uno puede extrañar a su mascota, pero este es el emotivo reencuentro de un niño que después de muchos meses creía perdida a su mascota y así se reencuentran. Escuche usted el sonido, porque no es solamente el Rocco, su mascota. Escúchelo usted. Así se daba el reencuentro. Lo ponemos nuevamente.
chamal. Chiquito. Las lágrimas de felicidad de Rocco, de 11 años, resumen el drama que viven los niños separados de sus mascotas. Jack desapareció hace 8 meses, salió de casa, nunca regresó. Rocco lo había adoptado hace 4 años y eran inseparables. De la búsqueda puerta a puerta, pasaron a imprimir volantes y finalmente apareció este perrito. Bueno, cuando parecía haberse perdido toda esperanza, alguien reconoció a Jack vagando por una estación de gasolina. El reencuentro del niño y su perro no puede más que emocionar. Nos ha emocionado a todos acá en el estudio y es que, bueno, ambos, entre sorprendidos, un poco desorientados, podría decirse, se fundieron en este abrazo y este reencuentro que, bueno, esperemos dure muchísimo más. Así es, el video ha logrado casi 2 millones de visitas en Facebook en solo 4 días de publicación. Emotiva la imagen, ¿eh? 8 meses estuvieron separados. 8 meses es separados muchísimo tiempo. Y bueno, los que tienen mascotas deben saber y entender lo que puede implicar eso, ¿no? Bueno, pero qué bueno, tuvo un final feliz, eso es lo más importante. Qué bonita historia. Bueno, nos vamos a la pausa y en instantes continuamos con más información. Al regresar, una maestra y su hijo fallecen al ser atropellados en San Sebastián, Retaluleu. Por otro lado, el exdirector del FBI declara presiones del presidente Trump sobre la investigación de Rusia y su posible injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Indignación y repudio causan estas imágenes. Guardianes de un zoológico en China arrojan a un grupo de tigres a un burro. Vean ustedes las imágenes en instantes.